Muy buenas tardes, me da gusto verlos y saludarlos, esperando y deseando que se encuentren bien con su apreciable familia. Vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Esta es la lección número 26 y el tema es Jesús y la oración. Esta es la tercera parte. Y los textos que vamos a leer el día de hoy es Mateo 6, del 9 al 15, pero solamente vamos a estudiar el Mateo 6, versículos 9 y 10. Van a ser dos versículos, pero voy a leer desde el 9. Dice la escritura en Mateo 6, del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el primer versículo que leímos de Mateo 6:9 nos dice, vosotros pues oraréis así. O sea, Jesús nos dice a nosotros que debemos de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración de Jesús es un modelo en donde vemos su sencillez, vemos su sinceridad, por las cuales Jesús intercedía, y que solo consta de 10 versos únicamente, pero esos 10 versos son muy significativos. Primeramente es la exaltación al Padre Nuestro, lo que se sugiere que hay mucha intimidad. Y después sigue la frase que estás en los cielos. Y se le atribuye una reverencia, un respeto genuino, un temor reverente a Dios. Después siguen 6 peticiones más. Las primeras 3 tienen que ver con los intereses del reino y las siguientes 3 peticiones implican las necesidades personales de uno mismo. El orden, así es, sumamente importante. Las necesidades del reino deben de tener prioridad sobre cualquier otra cosa, porque esto va a glorificar a Dios. Y de hecho, la oración comienza como todas deberían hacerse, con adoración. Santificado sea tu nombre. El lenguaje griego dice, haz que tu nombre sea santificado. Se trata de una petición demandante, que tu santo nombre sea glorificado por mi vida hoy, viviendo a la semejanza de Cristo. Y la segunda petición es, venga tu reino. Esto debe tener prioridad sobre nuestros intereses personales. La oración que hace Jesús es un ruego para que Dios reine, para que manifieste su soberanía y poder, que ponga afuera a todos sus enemigos, para que solo Dios pueda ser el rey sobre todo el mundo. Pero esta petición también está vinculada con la evangelización mundial, porque el reino de Dios viene particularmente en la salvación de las almas. La tercera petición dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No fue repetida por Jesús en el huerto de Getsemaní. Más bien fue repetida por Jesús en el huerto de Getsemaní. No se puede ofrecer una oración más grande que esta. Debemos apropiárnosla. Que tu voluntad sea hecha, primero en mi corazón, igual que en los cielos. Entonces, que tu voluntad sea hecha en todos los ámbitos de la tierra. Este Padre nuestro que estás en los cielos, decimos primero, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, le decimos Padre a Dios, ya que somos miembros de una comunidad de fe, hermanos en la fe. Profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso le decimos que es nuestro. Y también podemos nosotros acercarnos a Él por esa intimidad. Nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se hace una invitación llena de gracia, que es la gracia de Dios hacia la humanidad, hacia los que son sus hijos.
de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nuestra confianza se basa en el conocimiento de que Jesús murió para salvarnos, no para condenarnos, de ser Él nuestro Señor, para obedecerle y vivir, porque sabemos que Él va a guardarnos. Tenemos la certeza de esta invitación para acudir a Él. La gente de la época del Antiguo Testamento no podía acercarse a Él, solo el sumo sacerdote podía hacerlo, y además solo un día al año, e interceder por el pueblo. Sabemos nosotros que la misericordia de Dios ha sido grande y su gracia también, y por ello necesitamos cada día de Él. Si hemos de dirigirnos a Él como nuestro Padre y llamarle por ese nombre, nada más agradable para nosotros que llamar Padre a Dios en la mayoría de nuestras oraciones. Cristo también llamó, ¿verdad?, a Dios como Padre. Y si es nuestro Padre, Él se compadecerá de nosotros, de todas nuestras debilidades y enfermedades. Vemos que en la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad?, vemos el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. El hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos con su prejuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían, así como en creerse justos por méritos propios. Pero vemos aquí que también, ¿verdad?, este joven llegó arrepentido y Jesús escuchó su voz, su oración, su plegaria. En Lucas 15:18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Con esto podemos saber que tenemos un Padre amoroso y benigno y que nos ha reconciliado en Cristo. Él es nuestro Padre. En 2 Corintios capítulo 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad?, sabemos que aunque está en los cielos, ni los mismos cielos lo pueden contener. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, para alcanzar el oportuno socorro, para poder nosotros tener esa intimidad con Él. Sí, Dios es altísimo, pero no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros, aquellos que verdaderamente lo hemos considerado como nuestro Salvador y Señor. Entonces, vemos que debemos de acercarnos a Él confiadamente. Aunque es un Padre celestial, nos acercamos con Él reverentemente, con ese temor, sin vacilación. Santificado sea tu nombre. Esta frase quiere decir que se le dé a Dios el honor, que se le dé la gloria que le pertenece. Hemos de dar gloria a Dios antes de esperar recibir de Él misericordia y gracia. Primeramente, dar una oración, una exaltación en primera instancia. Sí, Dios sabe que tenemos necesidades, pero primero es adorarlo como Él se merece. También debemos fijar nuestra meta siempre en Dios, que el nombre de Dios sea glorificado, pues ese es el fin último de toda la creación, glorificar el nombre de Dios. Por eso en Jesús vemos cómo cuando Él se acerca, ¿verdad?, y estaba en los momentos últimos, le dice a su Padre: Padre, glorifica tu nombre. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos que Jesús estaba turbada su alma. Y esto tiene una connotación muy fuerte. Esto significa que tenía un horror, una ansiedad tremenda, una agitación, pero él lo que quería era glorificar el nombre de su Padre, antes de sí mismo.
Jesús vivía y moría por ello. Le había glorificado, dice, y lo glorificaré aún más. En Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él merece, hermanos, que nosotros lo glorifiquemos. Nosotros no sabemos qué más adelante vengan, qué pruebas vengan. Y aún en muerte o en vida, tenemos que glorificar su nombre, porque ese es el propósito primordial por el cual tú y yo fuimos enviados. Y se nos reveló este evangelio de las buenas noticias para darle honor a nuestro Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La frase el reino de Dios es una característica de todo el Nuevo Testamento y es una de las frases más usadas en la oración y en la predicación y en la literatura cristiana. Por tanto, es de tal importancia que sepamos lo que quiere decir esto. El reino de Dios. Este era un tema central de Jesús. La primera vez que apareció Jesús en el escenario de la historia fue cuando llegó a Galilea predicando la buena noticia del reino de Dios. Jesús mismo describía la predicación del reino como la obligación que se le había impuesto. Entonces encontramos que Jesús hablaba del reino de tres maneras diferentes. Hablaba del reino, en primer lugar, como ya existente en el pasado. Decía que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estaban en el reino, ¿verdad? Ellos, los patriarcas, ya tienen miles de años que estuvieron, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero ya hablaban de ese reino. Y aquí tenemos la aplicación principal de esta parábola. Los judíos que cariñosa y obedientemente habían aceptado a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas, pero que habían rechazado a Jesús, algún día verían a estos reverenciados antepasados en el reino de Cristo, y ellos mismos serían arrojados como indignos de tan santa habitación y compañía por no recibir a este Señor Jesús. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En la segunda postura del reino, ¿verdad?, es cuando Jesús habla del reino de Dios como presente. El reino de Dios, decía, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es como el área inmensa en que Dios tiene su gloria más clara como el Salvador necesario y suficiente de la humanidad. Y en él se entra ya ahora mismo. En medio de ustedes está, decía Jesús, mediante la sumisión a su voluntad, que es nuestra santificación. Y en tercer lugar, ¿verdad?, cuando se habla del reino de Dios es en esa forma futura, porque Él enseñó a orar por la venida del reino en esta su propia oración. Aquí vemos que esta oración es en la segunda venida del Señor, cuando el reino se extenderá a todo el mundo y Él los regirá con cetro de hierro. Rogamos entonces que se extienda este reino de Dios, que está al alcance de la mano, y que venga pronto el Rey que impondrá su voluntad al universo. Esta es una manera de apresurar la venida de Dios. Así nuestra oración será como un eco del mensaje primero de Jesús, cuando Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Nuestros corazones deben responder, sí, ven, Señor Jesús. Hemos de orar por lo que Dios ha prometido, porque las promesas siempre han sido fieles. Y en el Apocalipsis concluye con una promesa y una bendición. La promesa es que el Señor Jesús viene en breve, como se ha mencionado antes. Esto puede significar dos cosas: viene pronto y viene repentinamente. Cada persona redimida responde a la esperanza bienaventurada, así, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así como Génesis es el libro de los comienzos, hermanos, Apocalipsis es el libro de la consumación. Vemos que en Génesis hubo una creación de los cielos y de la tierra, y en el Apocalipsis dice que hay una destrucción de los cielos y de la tierra, pero también una creación
de los nuevos cielos y de la nueva tierra. En Génesis vemos que es el libro del comienzo, comienza con el reinado de Satanás sobre la tierra, pero en el Apocalipsis Satanás es echado en el lago de fuego. En Génesis entra el pecado por el hombre, y en el Apocalipsis hay una exclusión del pecado. En Génesis vemos que hay una pronunciación de la maldición sobre la creación, pero en el Apocalipsis vemos que hay una eliminación de esa maldición porque ya no habrá lloro, ni muerte, ni tampoco enfermedades. Y en Génesis, ¿verdad?, perdida, ¿verdad?, el derecho del árbol de la vida. Había una perdición, ya no había más árbol de la vida, pero en el Apocalipsis hay una restauración y un acceso al árbol de la vida. En Génesis hay una expulsión del hombre del huerto del Edén, y en el Apocalipsis hay una bienvenida del hombre al paraíso eterno. En Génesis vemos que hay la entrada de la muerte en el mundo, y en el Apocalipsis hay una eliminación sempiterna de la muerte. En Génesis hay una boda del primer Adán, y en el Apocalipsis hay una boda del último Adán. En Génesis hay un dolor que llega a la humanidad, y en el Apocalipsis hay una eliminación de todo dolor. Entonces vemos que esta tercera parte del reino de Dios como futuro, ¿verdad?, Él nos enseña a orar porque esto es una bendición para todos. Todos debemos desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tales motivos, a nosotros tenemos una promesa, pero también tenemos una bendición. Entonces, aquí, en esto, podemos decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esta es una perfecta oración. Oramos aquí que el reino de Dios se establezca ya ahora mediante nuestra sumisión y obediencia a todas las leyes y ordenanzas de dicho reino. Es cierto que Dios puede quebrantar y someter las voluntades más rebeldes, pero ahora no lo hace. Pero va a llegar el tiempo en que la gente se tendrá que humillar ante Dios. En cuanto a los cristianos, hacemos de Cristo un príncipe meramente de palabra. Hay veces que así lo hacemos, confesamos que es un príncipe, que es un rey, pero realmente no obedecemos a lo que Él nos manda. Y debemos de orar, hágase tu voluntad. En este sentido oró Jesús en Getsemaní, hágase tu voluntad, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto significa la copa de la ira de Dios. Realmente en esta oración está sometida de manera consciente y deliberada que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque el Señor ha encaminado todo a un bienestar para aquellos que creemos en este Evangelio, en estas buenas noticias que es para todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga una vida eterna en el Señor. Esta invitación es para aquellos también que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y aún los que creemos, que sigamos creyendo en esta esperanza, que esta leve tribulación realmente no se compara a la gloria venidera que nos dará nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, en esta hora te agradecemos por tus promesas que son fieles y verdaderas. Esta vida es transitoria, somos peregrinos, hay dolores, hay aflicciones, hay momentos crueles y difíciles, pero sabemos que tú nos has prometido, aquellos que hemos esperado en este Evangelio, que hemos creído, que hemos estado obedeciendo o que debemos de obedecerte en tus mandatos y esperar ese precioso momento en el cual estaremos contigo. Y todo esto terminará, Señor, pero para algo benéfico, para el bien de aquellos que son tus hijos. Te agradecemos, te bendecimos y te damos las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.